Olam 7, Televisión Internacional, presenta Meditaciones de la Tarde. Programa dirigido por la hermana Dina de León e invitados. Devocionales diarios llenos de momentos inspiradores para fomentar tu relación con Dios. Olam 7, sanando, educando y reconciliando. Muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos de aquí de la Alhambra, California, para donde la señal está llegando. Que el Señor te bendiga, amigo hermano. Un saludo para todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros en las meditaciones de la tarde. Estamos listos para pedir la presencia del Señor, para abrir su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor Jesús, en esta tarde venimos con corazones agradecidos por la vida que tenemos. Gracias, Padre, perdona nuestros pecados, perdónanos y ayúdanos en este momento para poder tener, Señor, la bendición de tu palabra. Que cada uno de aquellos que se dan cita puedan ser beneficiados con la palabra que tú has provisto para este día. Gracias por contestarnos, gracias por estar con nosotros. En el nombre precioso de Jesús, entrego todo mi ser, mi vida y en este momento, que sea el Espíritu Santo que pueda hablar a través de mí. Gracias por todo, en el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén. Así es, amigo hermano, que te da cita para estar con nosotros. Qué bendición es que podamos estar nuevamente de aquí de Alhambra, California, para a donde la señal está llegando en este momento. Sabemos que hay muchos lugares donde la señal está llegando. Así que vamos a ir directamente al tema. El tema de esta tarde dice: esperando y apresurando la venida de nuestro Señor Jesús. Ese es el tema de esta tarde. Esperando y apresurando la venida del Señor. Qué bendición es que cada uno de nosotros estemos verdaderamente apresurando la venida del Señor. Porque verdaderamente es un privilegio poder ayudar a apresurar su venida. Vamos a ir allí a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 2 y dice así. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuán importante es saber que cada uno de nosotros verdaderamente necesitamos tener este pensamiento en nuestro corazón, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Y cómo llega el ladrón? Es la pregunta. ¿Cómo llega el ladrón cuando va a llegar a robar? Bueno, tú ya lo sabes. Y vamos a seguir el verso 3. Y luego sigue diciendo que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Así es, amigo, así vendrá como el ladrón en la noche, ¿verdad? Dice que cuando digan paz, el mundo va a estar, según diciendo, paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Cuán importante, y luego dice, y no escaparán. Cuán importantes son esas ilustraciones, ¿sabes? Como los dolores a la mujer encinta. Eso sí es serio, ¿sabes? Cuando una mujer va a dar a luz, es que esté el marido o no esté preparada o no esté preparada, sea que se haya preparado para recibir su bebé o no se haya preparado, ese bebé va a venir porque es la hora. Pues así como es
ese momento, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea que tú y yo estemos preparados, sea que estemos listos para recibirle o no, Él va a venir. Recordando que el día y la hora nosotros no la conocemos, pero ya está. Así que vamos a seguir allí, vamos a leer hasta el 9 y luego sigue diciendo que cuando digan paz y seguridad, decía, mas vosotros, que dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, cierto. Tú y yo no estamos en tiniebla, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Porque todas las señales, todo lo que hay a nuestro alrededor, nos está indicando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tú y yo estamos viendo, eso nos está indicando que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Así que, por eso no debemos de estar en tinieblas. ¿Por qué? Porque las señales que nosotros estamos viendo son las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el verso que sigue, dice así, porque todos vosotros, dijo Jesús, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así es, amigos, si tú y yo de verdad somos de verdad, como dice la Biblia, no somos de la noche. Si somos hijos de luz, debemos de tener este conocimiento de que verdaderamente el Señor está viniendo, el Señor está a las puertas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña todas estas cosas. Cuando leemos la Biblia, cuando leemos el Espíritu de profecía, entonces es que nosotros podemos estar con la seguridad de que verdaderamente el Señor está viniendo. Y de esa manera venimos a ser hijos del día, no de la noche ni de las tinieblas. Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, es muy importante. Y luego dice el verso que sigue, el verso 6, por tanto, no el verso 5, perdón. Por tanto, no durmamos como los hijos de luz, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora sí el 6, por favor. Y luego dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué dice la palabra? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Sí, amigo hermano, debemos de velar cada día, cada momento de nuestra vida. Luego sigue diciendo, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Eso es así, hermano. Dice, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Luego sigue diciendo el verso 6, por tanto, no durmamos. ¿Cómo dice? Pero nosotros, ¿qué dice? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos, ¿qué? Sobrios. Nuevamente, el consejo es, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y luego dice, sigue diciendo allí el versículo, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Luego el verso 8, pero nosotros, ¿qué dice la Biblia? Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor,
y con la esperanza de la salvación como el yelmo. Sí, amigo, es cierto, fíjate, pero nosotros, dice, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. ¿Cuán importante es eso, sabes? Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y luego sigue diciendo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Fíjate nomás lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amigo, allí está la clave. Por medio de nuestro Señor Jesucristo es que tú y yo alcanzamos la salvación. Por eso es que se recomienda que de verdad seamos sobrios y velemos cada día, porque verdaderamente el Señor está viniendo, Él está viniendo, pero necesitamos nosotros de verdad estar atentos a las señales de los tiempos que estamos viviendo. Quisiera ir allí a Segunda de Pedro capítulo 9 y verso 9 al 18. Fíjate lo que dice ahí. Segunda de Pedro. Vamos a ir allí a Segunda de Pedro capítulo 3, 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Cuán importante es esto? Fíjate, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es, amigo. El Señor quiere que todos aquellos, ¿verdad?, que tienen este conocimiento, que procedan, dice, al arrepentimiento. Y luego sigue diciendo el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Sabes que ni tan siquiera nos imaginamos lo que será? Fíjate lo que dice este versículo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los cielos. Y luego dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Será un día muy grande y terrible, ¿sabes? Verdaderamente el Señor no nos esconde nada, pero luego sigamos allí, sigue diciendo el verso, pero el día del Señor, el verso que sigue, por favor. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así es, amigo. Si tú y yo sabemos que todo esto va a desaparecer, todo, dice la Biblia, los cielos y la tierra siendo encendidos, ardiendo, entonces, fíjate lo que dice el versículo,
sabiendo todas estas cosas, dice, ¿cómo? Pero dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cuán importante es eso, sabes? Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es importante, sabiendo que verdaderamente el Señor está a las puertas, el Señor está viniendo. Debemos de vivir verdaderamente esperando la venida del Señor. Debemos de vivir piadosamente, como dice la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros no debemos vivir piadosamente, esperando ese día tan grande y poderoso que será? Luego sigue diciendo el verso 11. Pues que todas estas cosas han de sus deshechas, ¿cómo no debemos vivir? Esperando y apresurándoos. ¿Qué dice el verso 12? Esperando y apresurándoos la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose. Nuevamente, fíjate, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Wow, esto será muy grande y terrible. Pero luego sigue diciendo el verso que sigue. Dice así el verso 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Sí, amigo, esa es la esperanza del cristiano, ¿sabe? Para el cristiano, para el verdadero cristiano, este mundo ya no tiene nada que dar. Para nosotros la esperanza bendita es esperar, como dice aquí, pero nosotros esperamos según las promesas, cielos nuevos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Sí, verdaderamente es maravilloso. Y luego dice, por lo cual, oh amados, dice el 14, por lo cual, oh amados, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, fíjate el consejo de Dios, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible en paz. ¿Cuánto necesitamos verdaderamente nosotros estar preparados para ese momento, sabes? ¿Por qué? Porque ese es el día donde verdaderamente se decidirá hacia dónde vamos a vivir, hacia dónde vamos a estar. Es importante que la palabra de Dios nos diga, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible, dice, en paz, sin mancha. ¿Sabes? Es interesante porque la palabra de Dios enseña que nuestro carácter no tiene que tener ni una mancha para la venida del Señor. Yo no sé cómo el Señor va a hacer para purificar nuestra mente y todo nuestro ser, nuestro carácter, pero lo cierto es que si en mi mente, en mi corazón, en mi mente hay una mancha, no voy a poder entrar al cielo, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Por eso el Señor, hoy es el día que Él nos está alertando con su palabra. Por eso esos versículos
Los versículos, los pensamientos de la Biblia son para una preparación, para una preparación. Por eso dice, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Tened, dice el verso 15, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Qué dice la Biblia? Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Es importante cómo el apóstol Pablo también, ¿verdad?, nos enseña todas estas cosas. Pero luego sigue diciendo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas, ¿qué dice la Biblia? Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así es, amigo, verdaderamente es triste, ¿verdad? Pero hay cosas que nosotros no las entendemos y tendemos, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, torcer las Sagradas Escrituras, darle la interpretación como nosotros creemos, como nosotros pensamos. Pero yo quiero decirte que eso es incorrecto. La palabra de Dios se explica sola. Ella se interpreta solita, no ocupa que nadie le dé interpretación privada, porque la palabra de Dios es la única y sólida verdad. Y luego sigue diciendo, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Qué lindo, qué maravilloso es, ¿sabes? El consejo de Dios es divino, ¿sabes? Antes bien, creced en la gracia. Cuán importante es que tú y yo crezcamos en su gracia, en su entendimiento, en su sabiduría y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué lindo, qué maravilloso es, ¿sabes? Me gustaría que me pusieran el comentario de Hechos de los Apóstoles allí, la página 427 y 428. Cuán importante es que nosotros creamos la palabra de Dios y también creamos sus comentarios. Dice ahí, mirando hacia adelante a través de los siglos hasta el tiempo del fin, fue inspirado a señalar las condiciones que habrían de existir en el mundo precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Hablando allí, ¿verdad? La hermana dice, en los postreros días vendrán burladores, escribió, andando según sus propias concupiscencias. Fíjate lo que dice, ¿verdad? Lo mismo que dice Pablo allá, que dice, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa?
de su advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Espíritu? Dice que porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. Fíjate lo que dice, comentando lo mismo de aquí, de la palabra de Dios. Luego sigue diciendo ese comentario allí, es interesante ese comentario. Dice, comentando lo de Pedro allí, luego dice, no todos, sin embargo, serían engañados por los artificios del enemigo. Sí, amigos, no todos, ¿verdad? Siempre ha habido un remanente poquito, pero siempre ha habido. No todos, sin embargo, serían engañados por los artificios del enemigo, cuando el fin de todas las cosas terrenales esté cerca. Se encontrarán fieles creyentes capaces de discernir las señales de los tiempos. Aunque un gran número de creyentes profesos negarán su fe por sus obras, habrá un remanente que resistirá hasta el fin. Qué lindo pensamiento, fíjate. Sí, amigo hermano, habrá un remanente que se mantendrá fiel y firme a pesar de lo que esté pasando en ese momento. ¿Por qué? Porque ha creído la promesa, ha escuchado los consejos que el Señor ha provisto, ¿sabes? Sigue diciendo el pensamiento. Pedro guarda, dice, la promesa del Salvador. Y si me fuere, os aparejaré lugar, dijo. ¿Es ahí o es la de arriba? Dice, la promesa del Salvador. Y si me fuere y os aparejaré lugar, vendré, dijo Jesús. Es importante que nosotros creamos Jesús cuando estuvo en esta tierra. Él verdaderamente, Él explicó todas las cosas y las dejó todas escritas para nosotros. Para los atribulados y fieles, la venida de Cristo iba a aparecer muy demorada, iba a aparecer muy demorada, pero el apóstol les aseguró, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas están serán quemadas. Así es, amigo hermano. El Señor ya lo ha comentado, ya lo ha dicho en su palabra y lo vuelve a recalcar. Eso es lo que verdaderamente nosotros debemos entender, que todas las cosas que han sido escritas, como dice la palabra de Dios, han sido escritas para nuestra enseñanza, porque verdaderamente el Señor es veraz y Él cumple lo que Él dice. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurando para la venida de Dios, en el cual
en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas en los cuales mora la justicia. Qué lindo, qué maravilloso es que el Señor nos diga todas estas cosas para nuestro beneficio, para nuestro bien. No sé si se terminó allí el pensamiento, dice. Por lo cual, amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad, otra vez, fíjate, procurad con diligencia que seáis hallados de Él sin mácula y sin reprensión, en paz. Tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardados, que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza, mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El consejo es crecer en la gracia. Hay que crecer en la gracia, pero la pregunta, ¿cómo puedo yo crecer en la gracia? Esa es la pregunta. Pues sabes, amigo hermano, la única manera de crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo es escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es muy importante cuando nosotros leemos cuidadosamente la Biblia, entonces es cuando podemos crecer en gracia y en sabiduría y en entendimiento. Eso es así, por eso es que el consejo es crecer en la gracia. Si se terminó allí el pensamiento, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 1 y 2. Capítulo 1, Primera de Pedro, 1 y 2, dice. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extraviados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Cuán importante, fíjate lo que dice aquí este pensamiento. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto de Gasia, Capadocia y Asia y Bitinia. Y luego dice el verso 2, elegidos según, fíjate lo que dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Sí, amigo, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea multiplicada. Es maravilloso cómo los apóstoles, ellos hablan acerca de cómo podemos nosotros verdaderamente ser, como dice allí, rociados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el verso 13. Verso 13 dice así: por tanto,
Otro consejo tan importante que dice, mire, por tanto, ceñido los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué dice la Biblia? Por tanto, ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y veraz y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. ¿Qué dice la Biblia? Sed sobrios. Otra vez, fíjate. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Amigo hermano, yo quiero decirte que el Señor, Él es paciente, Él no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, pero verdaderamente, dice el tema de esta tarde, esperando y apresurando la venida del Señor Jesucristo. Debemos de estar esperando y a la misma vez apresurando. ¿Cómo apresurando? Pues nosotros ayudando también a la predicación del Evangelio. Es importante, pero fíjate lo que sigue diciendo el verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Cuán importante es eso? Que nosotros ya no vivamos en nuestra ignorancia como vivíamos antes. Antes vivíamos a lo que nos daba la mente y el pensamiento para hacer de todo a todo. Pero hoy que tenemos este conocimiento, debemos de estar preparados y preparando a otros para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy importante, ¿sabes? Y luego sigue diciendo el verso 15, dice allí, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sí, amigo, debemos vivir en la realidad, debemos de vivir, como dice el versículo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuán importante es eso, sabes? Que nosotros vivamos verdaderamente como debemos de vivir. ¿Cómo vivió nuestro Señor Jesucristo en este mundo? Vivió para servir, para ayudar a otros, para verdaderamente, para estar siempre atento, ayudando al necesitado. Pues vivió una vida de santidad, dice la Biblia. Pues como Él es santo, también tú y yo podemos vivir una vida de santidad, ¿sabes? Es importante eso, bien importante. Porque escrito está, dice el verso 16, sé santo porque yo soy santo. ¿Sabes? Es interesante, la palabra de Dios dice, sin santidad nadie, ninguno verá al Señor. Por eso es que es importante que nosotros vivamos, de verdad que necesitamos vivir cada uno de nosotros, como siempre digo, cada día escudriñando nuestro corazón, nuestra mente, qué hay dentro. Y si hay algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, debemos de ir y confesarlo hoy que nuestro Señor Jesucristo está en el lugar santísimo perdonando nuestros pecados. Porque tenemos a un sumo sacerdote, de verdad, como dice la Biblia, no tenemos a un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo
según nuestra semejanza. Así es, mi amigo, mi hermano. Por eso tú y yo debemos de tener una vida de santidad. Debemos vivir una vida de santidad. Y si invocamos, fíjate lo que sigue diciendo este versículo, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Eso es importante. Todo el tiempo, donde quiera que andemos, donde quiera que vayamos. Si de verdad invocamos por Padre aquel que no, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así es, mi hermano, ese es el consejo de nuestro Dios, ¿sabes? Debemos de verdad, cada uno de nosotros, vivir una vida de santidad, sin la cual en la realidad, como dice la Biblia, nadie verá al Señor. Pero vamos a seguir allí. Dice el versículo 23, el verso 23. Siendo renacidos, fíjate lo que dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿De qué hemos sido renacidos, amigo hermano? ¿Qué dice la Biblia? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilloso es eso. Y luego dice el 24, porque toda carne es como la hierba, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se cae y la flor se cae. Así es, amigo. De veras que la palabra de Dios es bien clara, cómo nos enseña todas estas cosas, ¿sabes? Qué maravilloso es. Por eso allí en Tito 2:13, vamos a leer Tito 2:13, hablando de la venida del Señor, porque verdaderamente al leer la palabra de Dios, nosotros encontramos, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy importante, ¿sabes? Debemos de estar aguardando, y dice la Biblia, y esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir al comentario, ¿sabes? Es importante que vayamos al comentario y evangelio. Dice el evangelismo, la página 164, parece, yo no le puse el número acá, se me pasó. Dice, todo el cielo está en actividad, ocupado en la preparación del día de la venganza de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Fíjate, todo el cielo está en actividad, ocupado en la preparación del día de la venganza de Dios. El día de la liberación de Sión, el tiempo de espera casi ha terminado. El tiempo de espera casi ha terminado. Los peregrinos y extranjeros que han estado buscando una patria mejor durante tanto tiempo, casi ha llegado al hogar. Qué lindo, ¿no dices un amén ahí? Casi ha llegado al hogar. Siento deseo de exclamar
vamos rumbo a nuestro hogar. Estamos acercándonos rápidamente al tiempo cuando Cristo vendrá para reunir a sus redimidos para llevarlos consigo. Qué lindo pensamiento ese, mira, qué glorioso. El que sigue, por favor. Dios de verdad está viniendo, ¿sabes? El cielo está preparado para ese gran día, se está preparando. La pregunta es, ¿y tú y yo los estamos preparando para ese gran día? ¿Será que estamos listos para ese momento? Dice, revelen todos los discursos la venida de Cristo. Debemos predicar la venida de Cristo. Las verdades de la profecía están unidas y al estudiarlas forman un hermoso conjunto de verdades prácticas. Todos los discursos que damos han de revelar claramente que estamos esperando, trabajando y orando por la venida del Hijo de Dios. ¿Lo estamos haciendo? Es la pregunta. Su venida es nuestra esperanza. Esta esperanza ha de estar vinculada con todas nuestras palabras y obras. Sí, amigo, esto debe de estar en nuestra boca todo el tiempo, con todas nuestras asociaciones y relaciones. La clave de la historia, la comprensión de la esperanza en la segunda venida de Cristo, es la clave que abre toda la historia futura y explica todas las lecciones del porvenir. Qué lindo, fíjate nomás. El que sigue, por favor, por el tiempo que tenemos. El tiempo nos ganó ya. Así que debemos cada uno de nosotros de estar, como dice la palabra, felices y gozosos, orando para que pronto este día llegue y nosotros podamos llegar a la Canaán celestial. El efecto de la predicación de la segunda venida de Cristo, la segunda venida del Hijo del Hombre, ha de ser el tema maravilloso que se mantenga ante la gente. He aquí un tema que no debe descartarse de nuestros discursos. Las realidades eternas deben mantenerse ante la mente y las tradiciones del mundo. Aparecerán como son. Sí, amigo, ahí aparecerán en la realidad como son las cosas. Es lindo ver cómo el Señor nos ha dejado todas estas cosas, ya para que cada uno de nosotros podamos entender, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, las vanidades del mundo, completamente inútiles como vanidades que hemos de hacer con las vanidades del mundo. Sus alabanzas, sus riquezas, sus honores o sus placeres. Somos peregrinos y extranjeros que esperamos la bienaventurada esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos por ella. Si creemos esto y lo manifestamos en nuestra vida práctica, ¿qué acción vigorosa inspirarán esta fe y esta esperanza? ¿Qué ferviente amor mutuo? ¿Qué vida cuidadosa y santa para la gloria de Dios? En el respeto que manifestamos por la renumeración, que nítidas líneas de demarcación nos distinguirán con la evidencia del mundo. Sí, amigo hermano, esto debe de verdad cada uno de nosotros debe de ser distinguido por este conocimiento, ¿sabes? Qué lindo es. En la realidad
el tiempo se nos ha ido, pero vamos a ir allí a Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 8. Primera de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios 1:8. ¿Qué dice ahí? El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amigo hermano. Y luego sigue diciendo allí en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Fíjate lo que dice. Es maravilloso como Pablo nos anima, fíjate. Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Lo crees? Yo lo creo, ¿sabes? Es cierto, hoy estamos todavía lejos de poder tener una mente pura y santificada, pero pronto el Señor nos dará la victoria a través de su palabra, si nosotros de verdad escuchamos su voz. Y luego allí en el mismo capítulo, nomás el capítulo 3, 20 y 21, el capítulo 3, 20 y 21 dice así. Capítulo 3 dice así. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Qué lindo, ¿verdad? Nuestra ciudadanía no es acá. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y luego el 21 dice así, el cual transformará, mira esto maravilloso, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Qué lindo, mira. El Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿No es maravilloso eso, mi amigo, mi hermano? ¡Qué lindo! Es verdad, este cuerpo será verdaderamente transformado. Ahora nosotros no podemos ver a nuestro Señor Jesucristo en la realidad, pero cuando Él transforme nuestro cuerpo, nuestra humanidad, entonces nosotros verdaderamente seremos a la semejanza verdadera de Cristo. Así que en esta tarde yo te invito que aceptes a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador, que hagas lo que dice el tema, esperando y apresurando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la bendición de tu palabra. Bendícenos y quédate con nosotros y perdona nuestros pecados. Ayuda a cada uno de aquellos que se dieron cita y a aquellos que van a escuchar este mensaje. Señor, que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a cada uno a poder prepararnos para tu venida. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Todos venimos a este mundo con una misión. Todos, sin excepción, formamos parte de este carnaval de sueños, que es la vida. Cuando niños, soñamos con volar. Lo que sucedía a nuestro alrededor parecía no importarnos. El reloj jugó su propio juego. Crecí y la vida se convirtió en un escenario diferente. Tuve sueños para alcanzar, hijos para amar y un Dios para caminar. No tuve en mis manos la decisión del día en que habría de morir, pero sí la oportunidad de elegir el escenario de mi despedida. La vida no perdona y la muerte, la muerte es la única viajera segura que algún día nos habrá de llevar. Créanos, contar con un prearreglo funeral
es una tranquilidad indiscutible para su familia y una decisión inteligente que le llevará sin duda a actuar sin presión alguna en el instante en que las circunstancias de la vida le obliguen a proceder. Tu tranquilidad es nuestra principal satisfacción, pensando en ti y en los tuyos.